Lo sang tra pe shabla so de me te we de chen chen re si ti me ken be wang po cham bel yang kang chen ke pe zu gen zong ka pa lo sang tra pe no ave lo saka so te wan tu te pu sa Perfección de la sabiduría impensable, inexpresable, que no es genicesa de la naturaleza del espacio, objeto de la sabiduría prístina. Me postro ante la madre de todos los budas de todos los tiempos. Tayata unkate kate parasam kate potiye soha. Tayata kate parasam kate potiye soha. Ella es la que a través de la omnisciencia guía a los oyentes que buscan la paz absoluta, la paz absoluta. Ella es la que a través del conocimiento del camino permite a aquellos que benefician a los seres lograr el bienestar del mundo. Puesto que están perfectamente dotados con ella, los sabios proclaman esta variedad dotada de todos los aspectos. Me inclino ante ella, la madre de los budas, así como ante las asambleas de oyentes y bodhisattvas. Me postro ante el Buda perfecto, el mejor de los maestros, quien enseñó que aquello que es originado en dependencia no tiene cese ni nacimiento, no es inexistente ni permanente, no viene ni va, no es diferente ni es igual, carece por completo de construcción conceptual. Me postro ante Gautama, quien a través de su compasión enseñó la doctrina correcta para que abandonemos toda teoría. Estas son las enseñanzas para los sudasiáticos. Habéis hecho muchas preparaciones para estas enseñanzas y ahora especialmente habéis recitado en Pali. Hay gente aquí de Tailandia, de Birmania y también habéis venido unos cuantos monjes y a todos vosotros también hoy que estoy muy contento de que hayáis venido por aquí y os saludo a todos vosotros. Y además, entonces yo normalmente digo que en este mundo yo siempre digo estas cosas. Por un lado, yo mismo soy una persona de este mundo y por eso, si hay felicidad en el mundo, también yo voy a ser más feliz. Si en el mundo hay mucho sufrimiento, nosotros tampoco podemos individualmente ser felices. Y no es una cuestión de religiosa, no es una cuestión de renacimiento de la próxima vida. Ahora nosotros todos queremos ser felices y nadie de nosotros quiere sufrir. Entonces, en la realidad, vemos que hay mucho sufrimiento que lo hemos creado los seres humanos. Y por esa razón, nosotros, tanto si tenemos una religión como si no la tenemos, y sea cual sea la religión que tengamos, todos nosotros queremos ser felices y nadie quiere sufrir. Entonces, nosotros normalmente, cuando hablamos de la felicidad, nos referimos a la mejora material de los objetos externos. Así es como lo hacemos. Pero eso
Con eso no podemos eliminar el sufrimiento de la mente, eso está muy claro. Este tipo de felicidad externa se refiere a las sensaciones corporales, pero la felicidad o el sufrimiento de la mente es principal, es más importante. Por ejemplo, yo, si tuviera una mente infeliz, aunque tenga todas las condiciones externas agradables, esto no me va a hacer feliz. Las condiciones externas materiales no nos van a hacer felices a nivel mental. Pero si tenemos una felicidad mental, aunque no tengamos condiciones externas muy buenas, vamos a estar felices y tranquilos. Esto es así. Yo siempre lo digo. En Barcelona, una vez estuve en Barcelona y había una catedral muy grande. Y cuando llegué a esta catedral, los que estaban lo organizando allí eran católicos, eran monjes católicos. Y me encontré con ellos. Y había uno con que me encontré que me dijo que desde hacía 5 años en Montserrat estuvo en una ermita tomando solamente tomando pan y té durante 5 años. Y yo le pregunté, entonces estos 5 años con esta vida de eremita y en la ermita solamente tomando té y pan, yo he oído esto y le pregunté, ¿qué tal? ¿Cómo fue? Y él me dijo, yo estuve meditando en el amor y la compasión. Esto me dijo. Y puesto que había meditado en el amor y la compasión, yo pude ver en sus ojos verdaderamente una diferencia diferente de los demás. Se veía realmente que él tenía una felicidad mental. Lo podías ver claramente en sus ojos. Y por eso, por ejemplo, una persona como él es una persona que abandonó todo lo que tenía y se fue a una ermita a hacer un retiro. Esto es un ejemplo, ¿no? Y también entre los tibetanos, entre nosotros los tibetanos, también hay algunas personas que hacen retiros y mucha gente viene a verme y me cuentan. Hay algunos que dicen, yo a lo mejor no era tan feliz, pero yo ahora hago mis oraciones, hago mis compromisos, mis sadhanas y me quedo muy tranquilo y voy siendo más feliz. Eso me cuentan. También hay un amigo, un conocido, que es un monje, y él me dijo, él estuvo 18 años en la cárcel, lo pasó muy mal. Pero yo, cuando salió, hablé con él y le pregunté, mientras estuviste estos 18 años en la cárcel, ¿cuáles fueron tus sufrimientos? Y él me dijo como respuesta, pues durante cierto tiempo hubo en algunos momentos que tuve algún peligro. Y yo pensé, bueno, debía ser peligro de muerte. Y yo le pregunté, ¿qué peligro tuvo usted? Y él me dijo, yo tuve el peligro de perder la compasión que tenía por ellos. Porque él, a veces, cuando tenía miedo de sus verdugos, decía, tenía miedo de perder mi compasión por ellos. Porque él tomaba como un gran peligro el perder su compasión. Tomaba como algo muy precioso su compasión. Entonces él me contó, sí, hubo ocasiones en las que tuve ese miedo. ¿Y eso qué es lo que nos muestra? Es que la compasión, él la tomaba como tan importante y practicaba de esa manera. Y que incluso en los momentos más tremendos, él meditaba en la compasión. Entonces sí, nosotros a veces nos encontramos con problemas, pero si nosotros tenemos la mente tranquila y feliz,
Entonces, podemos mantener esta mente tranquila y feliz. Entonces vemos que entre la paz y la felicidad mental y la corporal, es más importante la mental. Entonces, en este mundo de hoy, el aspecto material ha avanzado muchísimo. Pero aunque hemos avanzado mucho en sanidad, por ejemplo, y también en la técnica, etcétera, pero esto no ha conseguido no ha conseguido que tengamos más felicidad a nivel mental. Entonces, tanto si somos religiosos como si no somos religiosos, en todo caso, nosotros, este amor que nosotros tenemos de manera innata por los demás es muy importante. Y esto ahora lo apoya también la ciencia. Hay algunos científicos que dicen que la naturaleza innata de los seres humanos es el amor y la compasión. Entonces, sí, una vez que tuvimos una reunión, un científico me dijo, había unas fotos y se las enseñaban a unos niños que tenían 6 meses. Unos niños de 6 meses. Todavía no sabían hablar, todavía no podían hablar. Entonces, todavía la influencia que viene a través del sonido de los humanos todavía no la tenían. Entonces eran estos niños como de 6 meses. Entonces estos niños de 6 meses les enseñaban unos dibujitos, unos dibujos animados en los que había 2 niños que estaban jugando con una pelota. Había uno que estaba intentando subir la pelota por una cuesta y el otro niño, muy contento y sonriente, le ayudaba a subir la pelota por la cuesta al otro niño. Entonces, cuando los bebés veían estos dibujos animados, ponían cara de contentos, de que les estaba gustando mucho la película. Pero luego les enseñaban una película en la que el niño que estaba subiendo la pelota, subía la pelota, pero el otro niño le impedía y le tiraba la pelota para abajo. Y al ver esto, el bebé de 6 meses ponía cara de disgusto. Sí, con 6 meses. Y todavía no sabía ni hablar. Vemos que ante el amor ponían cara de gusto y de disgusto ante el enfado. Eso me enseñaron, este experimento me lo enseñaron los 2 científicos. Y también hay un médico, que es también un científico, que me dijo, el enfado, cuando estamos muy enfadados, si nos enfadamos una y otra vez, el sistema inmunológico de nuestro cuerpo se va a dañar. Y también, si nosotros tenemos felicidad, tenemos amor en nuestra mente, nuestro sistema inmunológico va a mantenerse sano. Eso me dijo. Así que la naturaleza innata de las personas es el amor y la compasión. Y esto ahora está apoyado por científicos muy expertos. En este mundo nosotros somos 7.000 millones de personas y todos nosotros hemos nacido de la matriz de nuestra madre. Y después de nacer, durante 1 o 2 años, solo podemos sobrevivir gracias al amor y al cuidado de nuestra madre. Si en esos momentos nos separamos de nuestra madre, el hijo se muere. Entonces vemos que nuestra vida depende del amor que nos hayan podido criar cuando eran pequeños. Depende del amor. Por ejemplo, yo también cuando era pequeño tenía también este amor y compasión. Los niños que tienen mucho amor de sus padres cuando son pequeños son más tranquilos y tienen más seguridad en sí mismos durante su adultez.
Si cuando son pequeños no tienen mucha esta madre este cariño de sus madres, no tienen mucho, o porque se separan de ella o por alguna otra razón, durante el resto de su vida, aunque exteriormente no se note, en el fondo de su mente van a tener un miedo, una desconfianza. Entonces vemos esta diferencia. Vemos qué importante es el amor de la madre. No solamente que haya este amor materno, sino que además la cantidad de amor materno va a influir para el resto de nuestras vidas, en la cantidad de miedo, desconfianza que nosotros tengamos o de seguridad. Porque una persona que no tenía demasiado amor en la infancia va a estar un poco insegura y con miedo. Entonces, en estas reuniones, un día también hablábamos de que la naturaleza innata de los seres humanos surge, está este amor y esta compasión. Entonces, a mí me vino también me puse contento porque pensé, si realmente si la naturaleza de los humanos fuera el enfado, entonces sería más difícil que pudieran entrenarse en el amor. Si decimos necesitamos el amor, tendríamos que construirlo desde la nada, pero si la naturaleza de los humanos es el amor y la compasión, solamente tenemos que aumentar este amor que nosotros tenemos de manera innata, solamente tenemos que ir aumentándolo y es más sencillo, tenemos esta oportunidad de conseguirlo. Pues yo, por ejemplo, entre estas 7.000 millones de personas que hay en este mundo, soy una persona más. Y todo lo que puedo, trato de practicarlo. Pienso, el amor es la semilla de la felicidad. Entonces, si nosotros mejoramos este amor, vamos a llevarnos mejor y vamos a ser más felices. Por ejemplo, en una familia en la que todos se quieren y confían unos en otros y se quieren unos a otros, aunque sean muy pobres, si tienen este amor, la felicidad, esta familia va a ser feliz. A estar tranquila y feliz. Pero si no, aunque sea a lo mejor una familia muy rica, que tenga todas las comodidades posibles, si no se llevan bien entre sí, no se tienen mucho amor entre sí, si tienen celos entre sí, desconfianza entre ellos, esa familia no va a ser feliz por muchas comodidades que tenga. Entonces, vemos que la semilla de la felicidad es el amor. Y también en nuestro corazón, si nosotros tenemos amor y compasión, sea con quien sea que nos encontremos, pues podemos sonreírnos y recibir una sonrisa. Y es agradable encontrarnos con la gente si no tenemos amor y compasión. Entonces, si nos quedamos así mirando mal, entonces tenemos que quedarnos solos, ¿no? Entonces, una vez cuando era joven, en el 54 fui a China, en 1954, y me encontré con Mao Zedong y con muchos otros grandes ministros, etcétera, y eran muy formales y me te entraba un miedo así, te ponías nervioso, ¿no? Y entonces una vez estaba Mao Zedong y todos estos, cuando fui a verlos, fuimos Panchen Rinpoche y yo los dos, y también con otros como Lin Rinpoche, por ejemplo, que vino también. Y ese día Lin Rinpoche, que era normalmente muy amistoso, ese día estaba como muy asustado. Entonces en el 56 vine a la India a ver, y cuando me encontré también con el gobierno aquí, que también eran muy formales, y después en el 59 vinimos aquí como refugiados, y ya pensé, bueno, pues no hace falta toda esta formalidad, porque
Y entonces ya nos encontramos de otra manera, ya fue mucho más agradable. Estuvimos muy... entonces me encontré con el gobierno yendo de una manera de tú a tú. Entonces yo desde entonces cuando me encuentro con alguien yo no pienso esta persona es de otra raza o es de otro país sino que pienso es una persona como yo. Si tiene 2 ojos y una nariz yo pienso pues eso es un humano como yo. Si tuviera 3 ojos entonces ya pensaría ¿qué tipo de persona es esta? Pero es una broma. Nosotros somos todos iguales, tenemos el mismo modo de pensar, tenemos las mismas emociones, tenemos esta misma capacidad de ser felices o infelices. Somos todos iguales. Entonces, desde un lado podemos pensar, este es un gran enemigo, o es una persona completamente distinta de mí. Yo nunca pienso esto en absoluto. Si hay otra persona, enseguida podemos hacernos amigos de ellos y podemos generar amor por ellos. Y eso a mí lo que me da es una tranquilidad de ánimo. Siempre estoy por eso tranquilo y relajado con la gente. Entonces, yo sea quien sea, con quien me encuentre, yo pienso, hay que tratarlo con cariño, tanto si es una persona con religión o sin religión, o da igual de qué religión sea. Sí, eso cada uno tiene sus pensamientos y tiene que elegir las ideas que sean más adecuadas para ellos. Pero el amor, este amor no es una cuestión religiosa, sino que es la naturaleza innata de los seres humanos, que somos seres sociales. Somos animales sociales que dependen de una sociedad. Dependemos y por eso necesitamos juntarnos en una sociedad. ¿Y qué es lo que hace? ¿Cuál es la sustancia que hace que nos juntemos, que estemos juntos? Eso es el amor. Los celos y la desconfianza lo que hace es que nos separemos, no nos junta. Eso es el amor. Entonces, nosotros somos animales sociales y a través de las emociones necesitamos reunirnos y la sustancia que nos va a unir es el amor. Por ejemplo, hay otros animales que vemos que se juntan en grupos y vemos que hay un amor entre ellos, entre los que comparten el grupo. Entonces, nosotros los seres humanos, como nuestra naturaleza es ser animales sociales, es muy importante el amor para nosotros. Yo siempre lo digo esto. Yo hago esta práctica del amor, así que vosotros, los que habéis venido, vosotros también sois seres humanos. Todos sois iguales en que queréis ser felices, ninguno quiere sufrir. Y vuestra mente es igual, vuestro cerebro es igual. A lo mejor hay un poco de diferencia del tamaño de la cabeza o del cerebro. Pero el cerebro, esta parte de delante, está más en relación con las conciencias sensoriales y la parte de atrás está más relacionada con la conciencia sensorial. Entonces, yo creo que los seres humanos tenemos esta conciencia sensorial más desarrollada. Así que todos nosotros, los psicólogos también lo dicen igual, que los seres humanos tenemos con naturaleza innata este amor y que todas las sociedades, que cualquier sociedad si tiene amor, va a ser más felices y va a estar más unida. Por eso yo tomo como una de mis responsabilidades lograr que haya más amor entre la sociedad humana. Entonces tenemos que nosotros, cada uno de nosotros, pensar en el amor y pensar también que la felicidad y la calma a nivel mental es lo más importante y que para eso necesitamos tener confianza.
la desconfianza y los celos van a hacer que no tengamos calma mental. Entonces, es muy importante que seamos todos amigos en esta sociedad y para eso necesitamos confianza. Si nosotros amamos al otro, el otro va a confiar en nosotros. Entonces, esto es lo que yo quería deciros. Y también yo, por ejemplo, soy un practicante budista y yo todos los días digo, yo invito a todos los seres como mis invitados y después recito los 4 inmensurables que son que todos los seres tengan amor y esas cosas del amor, que tengan felicidad, que no tengan sufrimiento, que tengan, etcétera. Entonces, por eso yo trato de ponerlo en práctica tal y como lo digo. Si hay una ocasión de ponerlo en práctica es con las 7.000 millones de personas que hay en este mundo, que cuando nos encontramos con personas, entonces este universo es infinito. Y nosotros, por los seres de este universo que nosotros no vemos, podemos rezar para que sean felices y para que no tengan sufrimiento, pero no podemos hacer mucho más por ellos porque no nos encontramos con ellos. Entonces, dentro de este mundo, los únicos que podemos hablar y explicarles las cosas son los seres humanos, porque a los otros animales, como son los gatos, los peces, etcétera, todos estos animales no les podemos explicar nada y no les podemos ayudar de esta manera. Entonces, el modo a los que realmente podemos ayudar es a los 7.000 millones de personas que están en este mundo. Entonces, esto quería yo deciros. Quería deciros todo esto. Y después también me gustaría hablar de la armonía interreligiosa. Esto es algo muy importante. En este mundo, hoy en día, hay muchas diferencias, religiones, y debido a esto, la gente toma esto como excusa para luchar. Esto es algo muy triste. Todas las religiones tienen estos consejos sobre el amor y la compasión. Todas estas religiones están relacionadas con los seres humanos. Entonces, como es tan importante tener amor y compasión por los humanos, entonces todas las religiones hablan del amor. Porque los seres humanos necesitan este amor. Y por eso todas las religiones hablan de esto. Hablan del amor tanto si son religiones teístas como... Cuando decimos, por ejemplo, si les preguntas ¿cómo es Dios? Te dicen, es de la naturaleza del amor. Y por esa razón, todas estas religiones las religiones que tienen relación con los seres humanos hablan sobre el amor. Y por esa razón, los seres humanos, desde hace 3.000 o 4.000 años, han surgido muchas distintas religiones. Y todas ellas hablan sobre la paciencia, sobre el contento, sobre el autocontrol y sobre el amor. Y esto es algo que ayuda a los seres humanos. Y entonces, las religiones tienen distintas visiones filosóficas. Luego, por otro lado, y esto es porque hay distintas disposiciones mentales en las distintas personas y por eso hacen falta también distintas visiones filosóficas. Por ejemplo, en la misma religión de Buda, en la misma visión filosófica del budismo, hay distintas visiones filosóficas dentro del mismo budismo. Por ejemplo, los Vaibhasika, tenemos Vaibhasika, tenemos Sautántrica, tenemos Chittamatra, tenemos Madhyamika. Son diferentes visiones filosóficas y eso es porque los distintos discípulos tenían distintas disposiciones mentales, pero siempre desde la base de la importancia del amor. Poniendo como objetivo lograr ser más amorosos, tenemos distintas visiones filosóficas. Por ejemplo, las religiones teístas hablan de Dios o de Alá. Y esto siempre dicen que tiene amor, que es un ser amor, de la naturaleza del amor. Entonces, las personas que siguen las religiones teístas dicen que nosotros somos una creación, hemos sido creados por este Dios, que tiene la naturaleza del amor.
y puesto que este Dios, que es de la naturaleza del amor, nos ha creado, tenemos esta semilla nosotros del amor también. Si nosotros practicamos estas religiones teístas, ¿cómo podríamos matarnos unos a otros si somos todos la creación de Dios, criaturas de Dios? Y además, si Dios es de la naturaleza del amor y yo soy el hijo de un Dios que es de la naturaleza del amor, yo tengo que también tener amor. Entonces, si yo no tengo amor, entonces no tengo las características del seguidor de un Dios de una religión teísta. Entonces tengo amigos de todas las religiones, tengo amigos que son cristianos, que son musulmanes, que son judíos, que son hinduistas. Entonces los que realmente siguen sus religiones de una manera tal y como lo dicen, se ve que hay una diferencia. Estas personas, como aquel monje catalán del que estuvimos hablando antes. Entonces es muy claro que surge un resultado de esta meditación que hizo. Entonces vemos que las religiones tienen estas visiones filosóficas diferentes debido a las distintas disposiciones mentales de los distintos discípulos. Por eso yo nunca digo el budismo es la mejor religión. Lo importante es que esa visión filosófica de esa religión sea apropiada para ti. Pero si aceptas esa visión religiosa, entonces la tienes que practicar con responsabilidad. Si no tomas como tuya, si no pones en práctica los consejos de la religión, pero en cambio tomas esa postura de aferrarte al nombre de tu religión y en nombre de esta religión luchas con los demás, esto es muy triste. Ves a los demás como otros de otra religión, etcétera. Entonces es muy importante la armonía religiosa. Todas las religiones benefician a la gente. Y por eso, bueno, yo lo digo siempre. Bueno, esto es lo que quería decir antes, que es muy importante que se lleven bien las distintas religiones. Entonces, tanto si somos... Yo tengo mucho respeto a las demás religiones, a los cristianos, al Islam. Ayudan a mucha gente estas religiones. Entonces, para que podamos tener esta armonía interreligiosa, ¿quién ha empezado? ¿Quién ha puesto el mejor ejemplo? El mejor ejemplo lo ha puesto la India desde hace miles de años. En la India han surgido, por ejemplo, la religión Samkhya y después muchas religiones tirticas y también el jainismo y también el budismo. Todos estos surgieron en la India. Y también el sikhismo surgió también de la India. Pero luego desde otros países fueron viniendo también por las tradiciones judeocristianas y también el Islam. Todos estos vinieron de fuera. Y también desde Persia llegó el zoroastrismo. Y, por ejemplo, si hablamos de Bombay, hay a lo mejor unos 100.000, no llegan a 100.000 zoroastristas. Son pocos, pero viven muy tranquilos y no tienen ningún miedo de las... Son pocos, una población muy pequeña, pero no tienen ningún miedo de las otras religiones a su alrededor. Viven muy tranquilos. Así que en este país donde viven tantísima gente con esta gran población, conviven las distintas religiones tranquilamente, sin grandes problemas. Así que en este mundo, así que hoy vosotros todos amigos del Dharma, por favor, tratad de que haya armonía entre las religiones en vuestros países. Yo soy vuestro amigo. Así que, como amigos, tratemos de que haya armonía. Pensad también que tenemos que respetar las otras religiones y llevarnos bien en las distintas religiones. Y luego, ahora, especialmente, hablando del budismo, que surgió de la India y
Primero se escribió en Pali, está el canon Pali, en Camboya, Sri Lanka, en Birmania, en Laos, Tailandia. Todos estos pertenecen a esta tradición Pali, a este linaje del canon Pali, que ellos practican el Vinaya principalmente, y es muy buena esta práctica. Y después, poquito a poco, en la India también el canon sánscrito se fue haciendo más importante, más fuerte. Y también eso en Kotu Taxisila, después en Nalanda y después en Vikramalasila, estas grandes instituciones universitarias estudiaban estos textos en sánscrito. En Nalanda estaban Nagarjuna y sus hijos espirituales, y también Sangha. Y estos seguramente estaban ahí en Nalanda, eran profesores ahí en Nalanda, y Nalanda hizo también desarrollarse y mejorar esta tradición, este linaje de Nalanda, de los textos del sánscrito, de los sutras del sánscrito. Entonces, este canon sánscrito, gracias a estos grandes expertos de la Universidad de Nalanda, se fue desarrollando sobre la base del razonamiento. Esto no ocurrió tanto con el canon Pali. También habrá textos que los hayan desarrollado sobre la base del razonamiento, la lógica, pero esto fue especial, un modo de funcionamiento especial de Nalanda. Entonces, tengo un amigo que me dijo una vez que dice, yo no he hecho una investigación sobre esto, pero los Samkhya, cuando llegaron a la India, eran estudiantes, un estudiante de Nagarjuna que se llamaba Nagabodhi, este Nagabodhi se hizo estudiante de Nagarjuna. Y entonces es algo muy claro que tenemos los textos de Nagarjuna y de todo este linaje que le ha dejado. Y esto también llegó a la China y se extendió mucho. Y también en el siglo VII, cuando Santaraksita vino al Tíbet, también trajo este linaje de Nalanda al Tíbet. Lo trajo Santaraksita. Santaraksita, él mismo, sabía mucho sobre cognición válida, era un gran experto en cognición válida, en epistemología, y él escribió todos estos textos sobre epistemología que nosotros hoy en día los seguimos estudiando, y también escribió este ornamento al Madhyamika, que nosotros lo estudiamos también. Entonces tenemos este linaje de Nalanda que también lo hemos mantenido en el Tíbet, y le hemos dado mucha importancia a estos textos de lógica y de epistemología. En China no se le dio tanta importancia como nosotros, y por esa razón entonces tenemos este linaje de este canon sánscrito. Se llegó a la China, a Corea, a Japón. Y todos estos también comparten este linaje de Nalanda. Todos nosotros recitamos el Prajnaparamita Sutra, y este sutra de la perfección de la sabiduría. Y también luego están los mongoles en Mongolia, tienen también este mismo linaje. Entonces, nosotros, dentro de Asia, vimos que muchos países mantienen este linaje de Nalanda. Entonces yo normalmente en la India hablo de estos 17 panditas de la Universidad de Nalanda, de aquí de la India, y aquí nosotros, especialmente el Tíbet, pero todos los seguidores de este linaje de Nalanda, seguimos a estos grandes maestros. Estos grandes maestros son para todos nosotros muy importantes. Entonces yo he dicho, pensé que podíamos leer este texto sobre esta alabanza que yo escribí
a los 17 puntitos de Nalanda, pero no creo que vaya a dar tiempo para leerlo. Estos 17 panditas desde Nagarjuna, Aryadeva, tenemos Buddha Palita, también Baba Viveka, Chandrakirti, todos estos escribieron, perdón, no Baba Viveka, Chandrakirti, escribieron todos estos textos sobre Prajnaparamita, y luego están Asanga y Vasubandhu, y desde ellos dejaron muy claro el sentido oculto de los sutras de la perfección de la sabiduría y lo explicaron también a través del razonamiento. Entonces, nosotros siempre hablamos de este Prajnaparamita Sutra, recitamos si estos Prajnaparamitas, si hay sutras más extensos como el de las 100.000 estrofas, y después también el de las 20.000 estrofas, y también el más escueto de los 8.000 estrofas. Y después también hay muchos diferentes sutras de la perfección de la sabiduría. El que nosotros ahora recitamos, el Sutra del Corazón, es más escueto, y el más cortito de todo es uno que se llama el de una sola letra, que solo es A. Entonces, ¿qué significa A? A es el privativo A. Entonces, ¿qué es lo que niega el A? Niega que estos fenómenos que tanto externos como internos existen. A nosotros se nos aparecen tal y como si existieran del modo como se nos aparece, como si pudiéramos señalarlos, encontrarlos al buscarlos. Lo que niega es este modo de existencia. Y luego en el Sutra del Corazón dice la forma es vacuidad, la vacuidad es forma, no hay otra vacuidad que la forma, no hay otra forma que la vacuidad. Y luego dice que no hay ojo, ni nariz, ni oído, etcétera. Todo esto dice. Y cuando dice que no hay ojo, no hay nariz, no hay orejas, no es que dijera que no existen los ojos, porque, por ejemplo, Buda miraba con sus ojos y usaba su boca para dar enseñanzas. Entonces, si existen los ojos, ¿por qué él decía que no hay ojos? Eso se está contradiciendo a sí mismo, ¿o qué? Entonces eso, cuando dice sí existen las formas, los olores, los sonidos, etcétera, pero ¿cuál es el modo de existencia de todos estos fenómenos? Si nosotros lo pensamos, entonces existen de esta manera por conceptos y por nombres, y de ahí se nos aparecen como si existieran desde el lado del objeto. Y esto es lo que no existe, esto es lo que no hay. Entonces a nosotros se nos muestran como existiendo de manera verdadera, pero si realmente existieran de esa manera, ¿cuál sería el fallo? ¿Cuál sería el problema? Entonces ese es el modo, es el modo de aprehensión que nosotros tenemos de los objetos. Es ahí donde lo podemos buscar, y esto nos lo explica el Madhyamika, que dice muy claramente que los fenómenos no existen tal como se nos aparecen. Buda, nada más iluminarse, dijo: he encontrado un dharma profundo y claro, semejante al néctar, profundo y calmo, sin elaboraciones mentales, luminoso y no compuesto. A quien quiera que se lo muestre, nadie será capaz de comprenderlo. Mejor pues callar y quedarme en este bosque. Pregunta su santidad: ¿a qué sutra pertenece? ¿Lo sabéis? ¿Sabéis? Entonces es un sutra de la tradición sánscrita, ¿no? Esto no lo hay en los sutras del canon Pali, ¿verdad? Entonces, nada más iluminarse, Buda dijo: he encontrado un dharma semejante al néctar, profundo y calmo, sin elaboraciones mentales. Si lo pensamos en estas palabras, entonces ese profundo, calmo, semejante al néctar, sin elaboraciones mentales, luminoso, no compuesto, dice muchas cosas. Entonces, ¿está hablando solamente de la visión de la ausencia de yo o no?
Entonces podríamos hablar, porque por ejemplo es profundo, calmo, sin elaboraciones mentales, podríamos pensar que está hablando solamente de la ausencia de identidad, pero también pienso yo, cuando dice profundo y calmo, podría referirse al primer giro de la rueda del Dharma. Entonces esto podríamos llamarlo profundo, porque ahí habla de la interdependencia causal y también calmo. Entonces podríamos decir profundo y calmo refiriéndonos al primer giro de la rueda del Dharma, a las cuatro nobles verdades y a los 12 vínculos de originación interdependiente. Y luego cuando dice sin elaboraciones mentales, ¿qué se refiere? Se refiere al segundo giro de la rueda del Dharma, a que los fenómenos no existen de manera verdadera. Y luego cuando dice luminoso, que se refiere al último giro de la rueda del Dharma. Cuando entonces explica que los fenómenos existen, algunos de ellos dependiendo de las disposiciones mentales de algunos discípulos. Para algunos discípulos explica que hay tres tipos de naturalezas, tres tipos de naturaleza, que son la naturaleza supeditada, la naturaleza supeditada, la totalmente establecida, y la totalmente imputada, de las cuales la totalmente imputada no existe de manera verdadera, pero las otras dos sí. Entonces, pero también en este giro de la rueda del Dharma habló sobre el Tathagata Garbha Sutra. Este sutra habla sobre la naturaleza búdica, y por eso cuando dice luminoso se podría estar refiriendo a estos sutras de la naturaleza búdica que hablan por ejemplo, cuando dice sin elaboraciones mentales, habla de la luz clara, que es el objeto, que es explicar este segundo giro de la rueda del Dharma, que habla sobre la ausencia de existencia verdadera de los fenómenos. Y luego cuando dice luminoso, se podría estar refiriendo a la luz clara, que es el poseedor de objetos, la consciencia. Entonces, cuando dices profundo y calmo, sin elaboraciones mentales, luminoso y no compuesto, también lo podríamos ver de esta manera. Entonces aquí ha venido Rinpoche. Entonces, cuando dice luminoso y no compuesto, se puede estar refiriendo a este tercer giro de la rueda del Dharma, este Buda, sutra de Tathagata Garbha, y también a otros que dice que de la vacuidad también es la naturaleza de la mente, y esto se explica específicamente en el tercer giro de la rueda del Dharma. Entonces, yo cuando leo estas palabras pienso, a lo mejor se refiere a esto, podría referirse a esto. Entonces, en el Canon Pali se habla una y otra vez sobre la vacuidad de una manera muy, muy clara y muy profunda. Y también en el Uttara Tantra, también utilizando ejemplos, se habla también de esta luz clara de los objetos, y desde ahí se pasa a los textos sobre Tantra, de los tantras inferiores y los tantras superiores. Kunta Rinpoche lo dijo muy claramente. Entonces hoy queríamos hablar sobre estos 17 banditas de Nalanda, que pertenecen a este linaje de Nalanda, y ellos son la raíz de todos nuestros textos. Nosotros tenemos 100 volúmenes de las palabras de Buda, y después tenemos de los cuales a lo mejor son 20 de ellos pertenecen al género Prajnaparamita, y también hay los que pertenecen al Tantra. Entonces, entre todos estos, todos estos son la palabra del Buda, que forman 100 volúmenes, y después tenemos otros 200 volúmenes del Tengyur, que son las traducciones de los comentarios. Y en este Tengyur tenemos
Tenemos, por ejemplo, todos los textos de Nagarjuna y todos los textos también de Maitreya, de los 5 textos de Maitreya, los 6 de Nagarjuna. Y también textos, hay textos sobre Vinaya y sobre epistemología y lógica. Tenemos unos textos que son muy preciosos de estos 17 panditas de Nalanda. Entonces, cuando hablamos de este linaje de Nalanda, lo reconocemos a través de los textos de estos 17 grandes panditas. Y de entre ellos, ahora, Buddhapalita era un estudiante de Chandrakirti, de Aryadeva, de Aryadeva, y él era un estudiante de Nagarjuna. Entonces, dentro de todos estos textos del Tengyur, si nosotros los podemos estudiar, estaría muy bien. Entonces pensé que os podría explicar este texto entonces, alguno de estos textos, a ver si podía explicaros o por lo menos daros el lung, esta transmisión oral. Vamos a ver este texto de Buddhapalita, que yo tengo la transmisión oral de este texto y tengo, entonces, me gustaría que vosotros tuvierais también esta transmisión oral. Entonces, desde hoy empezamos estas enseñanzas del sudeste asiático, que el año pasado ya empezamos con este texto de Buddhapalita. ¿Y a dónde habíamos llegado? ¿A qué capítulo habíamos llegado? ¿A cuál? ¿Al 6º o al 7º? Pero primero vamos a hablar sobre Buddhapalita. El texto raíz es la sabiduría fundamental de Nagarjuna, el Madhyamika Mulakarika. Y después también en el Tíbet, cuando se estudia, cuando se enseña la sabiduría fundamental, primero hay que memorizarla y después memorizar este texto y después se enseña. Esta es la tradición que hay. Está muy bien. Nosotros normalmente hay 5 textos principales que nosotros memorizamos. Entonces, normalmente nosotros memorizamos la introducción al Madhyamika, pero no memorizamos la sabiduría fundamental. Memoricé estos 5 textos de la introducción al Madhyamika y también el Abhidharma Kosa y también el ornamento para la realización clara. Todos estos los memoricé cuando era pequeños. Y bueno, y también de Vinaya, el texto raíz, lo memoricé bastante. Entonces, ya desde pequeño me interesaba la visión madhyamika. Cuando tenía a lo mejor 15 o 16 años no tenía demasiado interés en estudiar. Estudiaba solo porque me obligaba, pero no tenía interés. Y luego poco a poco estuve viendo qué gran beneficio tenían estos textos y que explicaban de esta manera tan clara cómo existen los fenómenos externos y de esa manera tan clara también cómo existen los fenómenos internos, nuestras conciencias. Y después, cuando ya tenía 17 o 18 años, generé interés en la visión madhyamika. Entonces había un monje que era Mongolia que reía mucho. Que tenía mucho interés en la visión madhyamika.
Y él consiguió infundirme también este interés a mí también. Y desde entonces, cuando estaba en el Tíbet, no tuve mucha ocasión de estudiar la sabiduría fundamental, ni tampoco el comentario de Lama Tsongkhapa sobre esta. Y luego en la India puse interés en estudiar este texto de la sabiduría fundamental. Entonces tiene la investigación número 18 y después el número 24, la investigación número 24. Estas dos son muy importantes. Vosotros en coreano tenéis la sabiduría fundamental traducida al coreano. ¿La tenéis? De Nagarjuna, no de Marpa, de Nagarjuna. ¿La tenéis traducida? Vale. Es muy importante este texto. Entonces, primero podemos, primero tenemos que mirar la investigación número 26, que habla sobre los 12 vínculos de originación dependiente. Y después, la raíz de esto, nos habla de la raíz del girar en el samsara, que es el primer vínculo, que es la ignorancia. Y de esto habla en la investigación número 26. Y nos explica cómo a través de generar karma nosotros giramos en el samsara y de cómo se puede alcanzar la cesación. Y sobre esto habla más claramente en el capítulo 18. Y después, si queremos entender sobre qué está hablando cuando habla de la vacuidad, entonces debemos estudiar el capítulo 24, la investigación número 24. Utiliza argumentos increíbles para explicar la vacuidad, la noción de la vacuidad. Kuno Lama Rinpoche me dio la transmisión oral de los 6 textos de la argumentación de Nagarjuna, me lo dio él, y también de la sabiduría fundamental. Le pedí que me diera esta transmisión oral. Él tenía muchísimo conocimiento, un conocimiento increíble en sánscrito. Y también él conocía muy bien el comentario sobre cognición válida de Dharmakirti. Y entonces él me dijo, si pudieras ver el texto raíz de esta explicación sobre la cognición válida, tratado sobre cognición válida, estaría muy bien. Y también la introducción al Madhyamika y la sabiduría fundamental. Estos textos los tenemos que entender muy bien, ver muy bien, y si queremos entender la visión del Madhyamika. Porque las visiones externas, por ejemplo, las explican muy bien Chandrakirti en la introducción al Madhyamika. Porque, por ejemplo, los que explicaron, porque en Nagarjuna no hablan, en los textos de Nagarjuna no encontramos mucha refutación de visiones como, por ejemplo, la de Madhyamika, que fueron surgiendo más fuertes después, en la época de Asanga, etc. Entonces, es muy importante que veamos todos estos textos. Entonces, ahora... Entonces, primero quería decir que la sabiduría fundamental dice que la sabiduría fundamental hay esa parte que dice que el karma en las emociones, el cesar el karma en las emociones nocivas es la liberación. El karma en los engaños provienen de los pensamientos discursivos y estos de las elaboraciones mentales, y estas se agotan a través de la vacuidad. Y luego también esta parte que dice que los 3 venenos surgen de
de los conceptos incorrectos, de los prejuicios o conceptos incorrectos. Yo tengo un amigo americano que es científico, que se llama Aaron Beck, y él me decía, al principio cuando nos encontramos, la primera vez, tenía 78 años, me parece. Él no era una persona religiosa para nada. Entonces él me dijo que cuando las personas están enfadadas, él era un psiquiatra que muchas veces trataba con personas que estaban enfadadas. Entonces él me decía, durante algunas décadas he trabajado con las personas que sufren de enfado, de odio. Entonces, cuando una persona se enfada, el objeto de su enfado lo perciben como muy negativo. Entonces, esto no se corresponde con la realidad. Esta negatividad, el 90% de la negatividad que esta persona percibe en el objeto de su enfado es una mera proyección mental. Esto lo dice perfectamente igual en la sabiduría fundamental. Y también Buddha Palita. Bueno, ahora no da tiempo. Pero entonces Buddha Palita en la investigación. Primero, si vemos primero la investigación número 18. ¿La tenéis? En el libro ese no la tenéis. Bueno. Parece que solamente la tiene hasta el capítulo número 15. Esto es en el número 12. A ver, el número 18. Entonces, aquí dice, si los agregados fueran el yo, este sería surgimiento y destrucción. Si el yo fuera distinto de los agregados, no tendría las características de los agregados. Entonces, ahí sigue para abajo. Entonces, lo que yo quería decir aquí era esto aquí, cuando dice, que hay una parte aquí que dice que las emociones nocivas surgen de nuestros conceptos erróneos. Entonces, de estos, a algunos les surge ignorancia, a algunos les surge odio, a algunos les surge deseo. Y esto surge de nuestras concepciones erróneas. Eso es muy cierto. Si nosotros, por ejemplo, incluso aunque sea una sola persona, para una persona, esta primera persona es agradable. En cambio, desde el punto de vista de otra persona, puede ser desagradable. Entonces, ¿cómo puede ser esta persona ser agradable y desagradable al mismo tiempo? Esto depende de la percepción de los otros. Y también, incluso una misma persona, unas veces nos puede parecer agradables y otras desagradables. Cuando estamos contentos nos parece agradable y cuando estamos enfadados, esta misma persona nos puede parecer desagradable. Así que esto es exactamente lo mismo que decía Aaron Beck, que el 90% de la negatividad que vemos en el objeto de nuestro enfado es una mera proyección mental. Nosotros empezamos a exagerar las cualidades negativas de un objeto y generamos mayor y mayor enfado. Entonces, y con el deseo es lo mismo. Nosotros vemos un objeto, lo percibimos como algo 100% agradable y de esta manera generamos el apego y el deseo. Y está muy claro que esto depende de nuestras concepciones sobre el objeto. Esto es algo que cualquier persona que tenga cierta experiencia en la psicología lo puede ver. Si nosotros lo vemos todo negativo, siempre vamos a ser infelices.
Y si tenemos la mente tranquila y feliz, entonces cuando encontramos con circunstancias un poco desagradables, pensamos, bueno, no es para tanto. En cambio, si estamos en ese momento enfadados o con la mente perturbada, cualquier pequeña cosa nos dice, oh, qué malo, enseguida nos disgusta. Entonces está muy claro que surgen el deseo y el enfado de estas concepciones erróneas que nosotros generamos sobre los objetos. Y después dice que estas emociones surjan de las concepciones erróneas. Y debido a estas concepciones, nosotros generamos las emociones nocivas, como el deseo y el enfado, y de esto surge, actuamos motivados por estas emociones nocivas que nos hacen generar este karma. Entonces, debido a estas emociones nocivas que surgen el deseo y el enfado. Y estas concepciones erróneas a su vez surgen de nuestra concepción sobre el mundo, sobre cómo encontramos que el mundo existe de una manera verdadera o no. Y esto lo elimina la visión de la vacuidad. Entonces, por eso dice aquí, acabar con el karma y los engaños es la liberación. El karma y los engaños provienen de los pensamientos discursivos y estos de las elaboraciones mentales. Estas se agotan a través de la vacuidad. Entonces, estos conceptos erróneos nos hacen que surgen de que nosotros pensamos que los objetos que nosotros percibimos existen de manera verdadera, tal como los aparecemos. Entonces, ya tenemos... si nosotros pensamos no existen desde el lado del objeto de ninguna en absoluto, si nosotros eliminamos esta visión de que existen los fenómenos por el lado del objeto, entonces no hay lugar para que se generen estas concepciones erróneas sobre el objeto. Y cuando nosotros leemos el Sutra del Corazón y leemos la vacuidad es forma, la forma es vacía, entonces ni siquiera encontramos el objeto sobre el cual nosotros imputamos la existencia verdadera. Entonces, por eso dice, y estas elaboraciones mentales se agotan a través de la vacuidad. Esto lo dice en la sabiduría fundamental. Y también Kunul Lama Rinpoche, Tenzin Gyatso, él decía en sánscrito, estas se agotan en la vacuidad. Y no se agotan a través de la vacuidad. Nosotros normalmente decimos que se agotan a través de la vacuidad. En sánscrito dice que se agotan en la vacuidad. Esto tiene mucho sentido, tiene un significado muy diferente, porque cuando decimos a través de la vacuidad, parece que nos estamos refiriendo a la verdad del camino. Y cuando dice se agotan en la vacuidad, parece que nos estamos refiriendo a la verdad de la cesación. Entonces aquí podemos ver que en esta misma estrofa podemos encontrar las 4 nobles verdades. ¿Cómo era? ¿Quién habéis dicho? Sí. Cuando decimos acabar con el karma y los engaños es la liberación. Y luego dice el karma y los engaños provienen de los pensamientos discursivos y estos de las elaboraciones mentales. Estas se agotan a través de la vacuidad. Esta estrofa es muy importante. Y cuando dice la vacuidad, ¿a qué se refiere? Entonces tenemos que mirar el capítulo 24 de la sabiduría fundamental, que nos dice que habla como la visión de la escuela Svatántrika Madhyamika sobre que los fenómenos existen de manera convencional por sus propias características es errónea, y cómo refuta esta visión con la idea de que los fenómenos autocaracterizados no existen ni siquiera de manera convencional. Entonces, eso es cuando dice aquí, todo lo originado en dependencia es llamado vacío y designado en dependencia. Este es el camino del Madhyamika. Lo que no es originado en dependencia no existe. Por lo tanto, los fenómenos que no son vacíos no existen. Estas 2 estrofas son increíblemente claras con respecto al sentido de la vacuidad. Entonces, en este caso no está hablando de la interdependencia causal ni la interdependencia lo que está hablando es de la interdependencia de imputación. No la interdependencia del todo y las partes, ni la interdependencia de la causa y del efecto, sino esto ahora no encuentro cuáles son las palabras, pero el sentido es este. Si algo estuviera
si algo es establecido por su propia naturaleza, entonces no podría ser interdependiente, no podría depender, no podría ser relativo, existir en dependencia de otros fenómenos. Entonces, si estuviera establecido por su propia naturaleza, no sería dependiente, sería independiente. Entonces, un fenómeno tiene que ser o dependiente o independiente, no queda otra opción. Entonces, por ejemplo, también, si buscamos el fenómeno en sí, no lo encontramos. Esto te dice también la física cuántica. Si nosotros es exactamente la misma visión que la visión Chittamatra. Estos fenómenos no existen de manera externa. Si nosotros buscamos entre los átomos, entre las partículas subatómicas, estos átomos también tienen la naturaleza de ser transitorios, se mueven y además tienen partes. Pero tienen que tener partes porque si no, no podrían moverse. ¿Cómo podrían moverse si no tuvieran partes, si no tuvieran...? Entonces, eso nos implica que tienen partes. De esta manera, lo mismo que dice la física cuántica, si nosotros vamos a buscar los objetos externos, no podemos encontrarlos, se desvanecen en nuestra investigación. Y el observador que investiga, entonces, igual que habla en los textos de Chittamatra, si nosotros vimos desde ese punto de vista, los fenómenos no existen tal como se nos apariencia, tienen un modo de apariencia y si nosotros buscamos este modo de apariencia en el objeto, no lo podemos encontrar, no está establecido en el modo del objeto, sino que esta apariencia surge de la maduración de huellas kármicas en nuestro propio continuo mental. Y por eso se dice que el fenómeno percibido, el objeto de nuestra percepción y la consciencia que lo percibe son de una misma sustancia, se dice en la escuela madhyamika. Es muy semejante a lo que dice también la física cuántica hoy en día. Y por eso yo lo he oído decir que un físico cuántico en China me dijo que escribió un libro en el cual decía que una persona, un físico cuántico que tenga verdadera fe en el modo de existencia de los fenómenos que se explica la física cuántica, estas personas tienen menos emociones nocivas también. Y esto yo creo que es verdadero, tiene que ser así. Entonces, esta es la realidad. Porque esta es la importancia de nosotros comprender la vacuidad. ¿Por qué? No solamente porque sea la realidad, porque sea el modo de existencia verdadero de los fenómenos, sino también porque nosotros queremos eliminar las emociones nocivas, y las emociones nocivas están enraizadas en la ignorancia, y para poder eliminarlas tenemos que eliminar esta ignorancia. Entonces, el antídoto para eliminar esta ignorancia es la visión de la vacuidad. Entonces, lo que hemos dicho antes, Buda Sakyamuni, él mismo, es muy importante, él dijo con mucha importancia esta estrofa de encontrado un Dharma semejante al néctar, profundo y calmo, etc. Y también en el primer giro de la rueda del Dharma habló sobre las 4 nobles verdades. Para poder comprender la verdad de la cesación de manera correcta, necesitamos comprender el segundo giro de la rueda del Dharma, en el cual él explica la vacuidad. Y de este modo nosotros podemos comprender el nirvana. Y de ese modo nosotros podemos comprender que realmente existe el nirvana, pero solamente a través de la comprensión de la vacuidad. Así que esto es muy importante, la comprensión de la vacuidad. También Buda Palita. Había una pregunta, no encuentro ahora una estrofa que quería leer. En la sabiduría fundamental, también del maestro Nagarjuna, primero habló del objeto de negación de una manera muy clara. Y para que pudiéramos, cuando ya comprendemos que la existencia verdadera en el lado del objeto no existe en absoluto, entonces, una vez que hemos comprendido el objeto hemos comprendido el objeto de negación,
Entonces, él explicaba cómo existen los fenómenos. Existaban por mero nombre, por mero concepto. Y por eso, esta ausencia de existencia verdadera o de esencia propia, si nosotros cuanto más la comprendamos, mayor va a ser nuestra percepción de que los fenómenos existen como una mera ilusión, que son ilusorios. Dice, sería muy orgulloso de decir que yo tengo la realización de la vacuidad, pero sí que puedo decir que durante todos estos años mi comprensión sobre la vacuidad ha ido mejorando y también mi comprensión de la bodhicitta. Entonces, sí. Y veo que esto es verdaderamente beneficioso, beneficia a nuestra mente. Entonces, el egocentrismo y también la noción de existencia de la identidad o de un yo hace que nuestra mente sea más estrecha. Y cuanto más se van relajando estas mentes tan estrechas, más extensas se hace nuestra mente y más feliz. Esto es algo muy importante. Es así. Entonces, aquí en la sabiduría fundamental, ¿por dónde era? ¿Qué parte? ¿En qué investigación era? ¿En la séptima? ¿Cuál es la séptima? ¿En cuál? En la octava. En la investigación octava sobre la gente y la acción. Aquí se acaba lo que es un agente. Dice, como un sueño, como una ilusión, como una ciudad de Gandharva, se ha dicho que son la producción, la permanencia de la cesación. Aquí termina la investigación número 7. Y luego empieza la 8, dice lo que es un agente, no realiza una acción existente. Parece que alguien le ha dicho a su santidad dónde estaba eso que quería él buscar. No lo encuentro. Aquí. En la sexta investigación. Entonces aquí está hablando del deseo y del deseoso. Dice, si previo al deseo hubiera un deseoso sin deseo, en base a este existiría el deseo. El deseo existiría por haber un deseoso. Incluso si hubiera un deseoso, ¿cómo ocurriría la existencia del deseo? Con respecto al deseoso, el modo de análisis es igual tanto si existe el deseo como si no. El deseo y el deseoso no pueden surgir al mismo tiempo. Si fuera así, el deseo y el deseoso no podrían ser mutuamente dependientes. Una sola cosa no existe. Entonces, cuando nosotros analizamos las características y lo caracterizado, vemos que las características dependen de lo caracterizado y al revés.
Entonces, por ejemplo, si existiera lo caracterizado antes que las características, entonces esto caracterizado en ese momento, antes a las características, existiría sin características. ¿Cómo podría ser caracterizado si no existieran las características? De este modo vemos que dependen entre sí. Lo mismo pasa con la acción, el agente y el objeto de la acción. Entonces, no hay un agente sin acción o que no dependa de la acción, y tampoco podemos decir que hay una acción sin un agente. Si decimos que hay una acción antes del agente, entonces, ¿quién hace esa acción? Si, no podemos poner la acción por un lado, la agente por un lado, el objeto de la acción por otro lado, ¿no? Eso, de manera independiente no existen en absoluto. Entonces, nos parece que existen de esta manera independiente cuando no los analizamos. Lo mismo pasa con los tres tiempos. Existen el pasado, el presente y el futuro. Sí, existen. Tenemos budas del pasado, del presente y del futuro. Pero si buscamos el presente, entonces nos encontramos con los momentos temporales. Entonces, la visión básica dice que los fenómenos nacen, permanecen un tiempo y luego desaparecen. Y que son transitorios momento a momento. Pero más adelante, ya otras escuelas budistas más adelante dicen que no existe la permanencia, el tiempo de permanencia, porque estos fenómenos cambian momento a momento, son momentáneos. Entonces, si nosotros vamos a buscar, decimos, por ejemplo, que el presente es este año, también lo podemos dividir en el mes pasado, en el futuro, etcétera, y podemos ir dividiendo también de mes a día, de semanas a días, a horas, a segundos, a milisegundos, etcétera, y nunca terminaríamos de encontrar el presente. Entonces, si nosotros buscamos, analizamos los fenómenos, los buscamos, al final no podemos encontrarnos, se desvanecen. Y la consciencia la tenemos que mirar desde el punto de vista de un continuo de momentos de consciencia. Y puesto que es un continuo, esta consciencia tiene estos momentos de consciencia y es muy difícil de encontrarla en estos momentos. Pues es difícil encontrar también encontrar el presente entre los tres tiempos. Entonces, la conciencia tampoco la podemos encontrar al analizarla. Y después, también, tanto si utilizamos en distintos argumentos, el argumento que analiza la esencia, etcétera, todos estos argumentos se basan en el rey de la argumentación, que es el argumento de la interdependencia. Y por esto, Kant dice, a ver por dónde va. Un amigo, hablando sobre el comentario a la sabiduría fundamental de Lama Tsongkhapa, estábamos hablando y me decía que también que la sabiduría fundamental es muy importante. Entonces, estamos en el capítulo 7, la investigación sobre el surgimiento, la permanencia y la cesación. Alguien dice, mediante la investigación sobre el deseo y el deseoso, me habéis inspirado para escuchar hablar sobre la vacuidad. Por lo tanto, sería ahora apropiado investigar las características de los fenómenos condicionados. Pues vamos a saltar para ir con su santidad.
sino aquí hablas de que nosotros vamos a buscar el fenómeno a través del análisis, no lo encontramos. Entonces, hay una objeción, no hay error en ello, puesto que estos causan la generación, la permanencia y la destrucción de la jarra. Entonces, la respuesta, pero esas no son las características de la jarra, porque son sus agentes. Por ejemplo, un padre que engendra un hijo no es la característica del hijo. Dice, estamos hablando aquí de que todos los fenómenos existen por mero concepto, por mero nombre. Si los buscamos, no los encontramos en absoluto. Entonces, Buda también, cuando hablaba del Tathagata, el Tathagata, también si buscamos al Buda, entonces tampoco lo encontramos. También, dice que mientras exista la noción de los agregados, seguirá existiendo la noción de un yo. Y vemos que no hay algo que nosotros podamos señalar con el dedo. También los fenómenos existen sin naturaleza, no tienen naturaleza. Entonces, ¿cómo existen? Existen como meramente imputados. Entonces, también eso decía su santidad, ahora cuando analizamos al Buda, dice, no es los agregados ni distinto de los agregados. No, los agregados no están en él, ni él está en los agregados. El Tathagata no posee los agregados. ¿Qué es el Tathagata? Entonces, no hay un ser en sí de los fenómenos que exista de manera independiente. Por eso, al comprender la interdependencia, comprendemos la vacuidad. Y cuando comprendemos la vacuidad, comprendemos la interdependencia. Por eso es muy importante la explicación de Buda sobre el ser en sí. Entonces, también para comprender, tener una buena práctica de refugio, nosotros tenemos que comprender también las 4 nobles verdades. Por ejemplo, también que hay esta estrofa en las 17 panditas de Nalanda que dice, al comprender el significado de las 2 verdades, el modo en que existen las bases, nos cercioramos por medio de las 4 verdades de cómo llegamos a la existencia cíclica y de cómo la dejamos. Conducida por una condición válida, nuestra fe en los 3 refugios será firme. Bendecidme para que flante el camino a la liberación. Entonces debemos comprender las 4 nobles verdades, y dentro de estas 4 nobles verdades, para comprender la cesación necesitamos comprender la vacuidad, saber que los fenómenos no existen por su lado tal y como nosotros los percibimos. Y después, cuando el tercer giro de la rueda del Dharma habla sobre la esencia búdica, sobre la naturaleza búdica que tenemos, entonces ahí podemos también comprender que la existencia de la cesación. Para poder explicarlas, para poder comprender las 4 nobles verdades, entonces hemos de comprender las 2 verdades. Al comprender el significado de las 2 verdades, entonces comprendemos las 4 verdades y de cómo llegamos al samsara y cómo salimos de él. Y entonces es como podemos tener un buen refugio. Si nosotros solamente pensamos que Buda era un gran maestro, pero si nosotros no comprendemos la visión de la vacuidad, entonces no vamos a poder comprender cuál es la gran preciosidad de este maestro nuestro del Buda. Porque todos los grandes profetas y grandes maestros de distintas religiones dieron muy buenos consejos, pero esta visión de la vacuidad hace que realmente el Buda sea un orador inigualable. Entonces también cuando dice
me postro ante el Buda perfecto, el mejor de los maestros, que enseñó que aquellos que es originado en dependencia no tiene cese ni nacimiento, no es inexistente ni permanente, no viene ni va, no es diferente ni es igual y carece por completo de construcción conceptual. Estas son verdaderas alabanzas a Buda por su presentación de la interdependencia. Y también en la alabanza de la interdependencia de Lama Tsongkhapa hace una alabanza a Buda Shakyamuni por esta visión de la interdependencia que elimina los dos extremos. Todos hablan sobre la interdependencia. Entonces, ahí también para tener una práctica del refugio, es muy importante comprender quién es el Buda. Esto es muy importante, pero es muy importante comprender el Dharma. Para poder verdaderamente apreciar al Buda, tenemos que comprender el Dharma. ¿Cuál es lo más importante? ¿Cuál es la esencia de sus enseñanzas? Y para poder avanzar en las tierras y en los caminos de los bodhisattvas, necesitamos la visión de la vacuidad. Si la bodhicitta nos va a acompañar, va a apoyar esta visión de la vacuidad, pero es la visión de la vacuidad la que nos va a ir a hacer avanzar en estos caminos y tierras de los bodhisattvas. Entonces, aquí, respuesta, pero eso no son las características de la jarra, porque son sus agentes. Por ejemplo, un padre que engendra un hijo no es la característica del hijo. Y una superficie y un martillo no son las características de la jarra. Por lo tanto, se ve el surgimiento, etcétera, con fenómenos condicionados. Pero si os imagináis que el surgimiento es un fenómeno condicionado, entonces debemos explicar esto, porque se ha dicho, ¿cómo podría ser una característica de un fenómeno condicionado? Si algo es un fenómeno no condicionado, ¿cómo puede ser la característica de un fenómeno condicionado? Si fuera una característica, puesto que caracteriza algo, entonces no podría siquiera caracterizarse a sí mismo, porque carecería de surgimiento, de permanencia y de cesación. ¿Cómo podría aquello que no se caracteriza a sí mismo caracterizar? Pero si lo hiciera, se seguiría que incluso un fenómeno no condicionado como el nirvana podría ser la característica de un fenómeno condicionado, pero eso es insostenible. Por consiguiente, incluso si el surgimiento, la permanencia y la cesación fueran fenómenos no condicionados, sería insostenible que fueran características de fenómenos no condicionados. Cuando analizamos las características, entonces vemos que el surgimiento, la permanencia y la cesación han de tener las características de los fenómenos condicionados de forma separada o en conjunto. La explicación es así. Por separado, los tres, surgimiento, etcétera, son incapaces de actuar como características de los fenómenos condicionados. Incluso en conjunto, ¿cómo podrían coexistir en una sola base al mismo tiempo? Además, el surgimiento, la permanencia y la cesación son incapaces de actuar por separado como características de los fenómenos condicionados. El término incapaces significa inadecuados o insuficientes. ¿Cómo? Primero, el surgimiento, la permanencia y la cesación no son sostenibles porque las entidades carecen de tal capacidad y son inexistentes. Así, el surgimiento, la permanencia y la cesación dependen de las entidades, puesto que si la generación de una jarra, la permanencia y la destrucción de una jarra en realidad no establecieron la jarra, en este caso, ¿de qué serían características el surgimiento, la permanencia y la cesación? Decir se está desintegrando significa que ha cesado y que no existe, porque lo que tiene características no existe. Si no existe, entonces ¿de qué serían características el surgimiento, la permanencia y la cesación? En ese caso, el surgimiento, la permanencia y la cesación no están establecidos como entidades, ni por separado ni en conjunto, y no son las características de algo que ha cesado. Pero si creéis que son las características de una entidad bien establecida y no cesada, esto también es insostenible. ¿En qué sentido? Acerca de esto, una entidad existente llamada jarra no tiene surgimiento porque para algo que ya existe, la acción de surgimiento no existe. Pero entonces aquí habla sobre que si el efecto, la naturaleza del efecto estuviera ya en el momento de la causa, entonces no hacía falta que lo volviera a surgir, a generar el efecto, porque ya estaba en el momento de la causa, etcétera, y habla de todos estos argumentos sobre el efecto y la causa. Entonces, ahora por dónde vamos.
Entonces, ahora dice, pero la permanencia existe. La respuesta, pero la permanencia tampoco es sostenible. ¿Por qué? Porque la permanencia está conectada con la cesación. De hecho, si los fenómenos condicionados están perpetuamente conectados a la transitoriedad, ¿cómo pueden permanecer cuando permanecer y cesar son contradictorios? Entonces, además, el surgimiento, la permanencia y la cesación son incapaces de actuar por separado como características de los fenómenos condicionados. Esto ya lo hemos mirado. Entonces, no es sostenible que una... Se ha dicho más abajo... los fenómenos... que son transitorios y tienen esta naturaleza de la transitoriedad, están cambiando de manera momentaria. Entonces, tienen en todo momento en todo momento esta naturaleza de la generación de la permanencia de la desintegración. Esto es muy claro. Entonces, también se ha dicho más abajo, no es sostenible que una entidad que esté ahora cesando permanezca. No es sostenible para aquello que no está ahora cesando ser una entidad. También el maestro Aryadeva afirmó, ¿cómo pueden existir entidades que no permanezcan? ¿Cómo pueden permanecer si son transitorias? Si al principio fueran a permanecer, al final no envejecerían. Si las entidades perpetuas son transitorias, las entidades perpetuas no permanecen. O si no, aquello que fue permanente antes se volvería transitorio después. Si las entidades son transitorias y al mismo tiempo permanecen, ya ocurre que es falso que sean transitorias o ya ocurre que es falso que permanezcan. Entonces, en tal estado de cosas, tampoco la permanencia existe. Y si no existe, ¿cómo puede ser la característica de un fenómeno condicionado? Los objetos funcionales tienen como característica que están cambiando de manera momentaria. Entonces, pero alguien dice, pero la cesación existe. Respuesta, ¿cómo puede existir cesación sin permanencia? Pues si la permanencia de una entidad existe, esta cesará. Mas si la permanencia no existe, ¿cómo puede llegar a cesar? Entonces, si decimos que en el primer momento es la generación, el segundo es la permanencia y el último es la cesación, entonces... Entonces, si nosotros vamos a encontrarlo, no encontramos tampoco este nacimiento, la permanencia y esta degeneración, esta cesación, tampoco los encontramos Entonces, ¿por qué? Porque esta generación también es un objeto compuesto, con lo cual también tiene que tener una generación, una permanencia y una cesación en sí. Entonces, a ver, ¿dónde estábamos? Entonces, ¿cómo puede llegar a cesar? Además, aquello que es llamado cesación significa desintegrado e inexistente. Aquello que tiene tal característica no existe. Si no existe, ya se ha dicho antes que ¿de qué serían entonces características el surgimiento, la permanencia y la cesación? Por eso tampoco es sostenible que la cesación sea una característica de un fenómeno condicionado. Por lo tanto, no es sostenible que el surgimiento, la permanencia y la cesación estén establecidos. ¿Lo dejamos aquí? Lo dejamos aquí. Poner aquí pues poner una marca, porque si no mañana no vais a saber por dónde íbamos. Es muy importante este texto de Buddhapalita. En Nagarjuna, también en la sabiduría fundamental, explicaba la ausencia de la inexistencia, la ausencia de identidad. Y al principio explicaba cómo existen los fenómenos, solo por mero nombre. Esto es algo muy importante
este texto de Buda Palita para explicar esta visión de Nagarjuna sobre el modo de existencia de los fenómenos. También Lama Tsongkhapa tenía una visión correcta de la vacuidad, y para generar y eliminar, para tenerla correcta y eliminar toda duda, estudió este texto de Buda Palita. Así que este texto de Buda Palita es muy importante, muy precioso. Yo digo muchas veces que Baba Viveka era estudiante de Nagarjuna y escribió este comentario a la esencia del Madhyamika, y también Buda Palita era estudiante de Nagarjuna, pero él no encontramos una persona que explicara la visión de la interdependencia de manera tan clara como Buda Palita. De esa manera, Baba Viveka no fue capaz de explicarlo. Entonces, Nagarjuna y también Baba Viveka y Buda Palita, los dos han escuchado la sabiduría fundamental de Nagarjuna, pero Buda Palita lo entendió de una manera perfecta, pero se dicen que Baba Viveka solamente escuchó la transmisión oral, pero no comprendió las palabras verdaderamente. Entonces, estas son las oraciones de dedicación. Oraciones de dedicación.